Hay historias que comienzan con esperanza y otras que nacen del remordimiento. A Silent Voice no empieza con sueños, empieza con una despedida, con un joven que camina al borde de su propio final. Un adolescente que, tras años de cargar su culpa como una sombra pegada al alma, decide que ya no vale la pena seguir. Shoya Ishida no quiere seguir viviendo. La película no nos da introducciones suaves, no hay presentación heroica ni música de triunfo, solo una rutina silenciosa. Vender sus cosas, saldar sus cuentas, cortar los hilos que lo conectan al mundo, como quien deja una habitación vacía antes de marcharse para siempre. Y cuando llega el momento de saltar, cuando está frente al puente y el mundo debajo lo invita al descanso, no lo hace, no porque haya encontrado sentido, sino porque hay algo, una chispa, una necesidad invisible que lo retiene. Tal vez el deseo de hacer las cosas bien, aunque sea una sola vez. Años antes, Shoya era otro, un niño inquieto, el alma del grupo. No era malvado, pero tampoco sabio. Simplemente seguía la corriente, hacía reír a los demás, jugaba a ser líder. Hasta que llegó Nishimiya, Shoko Nishimiya, una niña nueva, tierna, amable y sorda, diferente. Y lo diferente duele a los que no saben comprender. Lo diferente asusta a quienes nunca aprendieron a empatizar. Y Shoya, como muchos niños, eligió la risa fácil, eligió el rechazo, eligió el daño. Lo que comenzó como burlas infantiles se convirtió en crueldad, y esa crueldad la marcó para siempre. Shoya pensaba que era un juego, que molestaba porque podía, pero el dolor que causaba era real. El llanto de Nishimiya era real. Las baterías rotas de sus audífonos, las libretas destruidas, las miradas que se desviaban. Todo fue real. Y cuando todo explotó, cuando finalmente la escuela y los adultos intervinieron, el peso no cayó sobre todos, cayó solo sobre él. Los mismos que lo seguían, que reían a su lado, lo señalaron. Shoya pasó de ser el agresor a ser el paria, y así comenzó su verdadera condena. Lo que antes eran risas, ahora eran susurros. Lo que antes era compañía, ahora era aislamiento. Shoya dejó de hablar, de mirar a los ojos, de confiar, de vivir. El niño que antes lideraba se convirtió en un joven que bajaba la cabeza por inercia, que tachaba los rostros de quienes lo rodeaban, como si ya no pudiera mirar a nadie sin vergüenza. En el presente de A Silent Voice, vemos a alguien que no solo se ha apartado del mundo, sino que ha dejado de creer que merece formar parte de él. La culpa lo devoró, la soledad se volvió su idioma, y el suicidio, una opción lógica, porque cuando crees que todo lo que tocas se rompe, llega un punto en el que piensas que lo mejor es desaparecer. Pero no lo hizo, y en vez de morir, decide buscarla, a ella, a Nishimiya, la niña que una vez lastimó, no para que lo perdone, no para reparar mágicamente lo que ocurrió, sino para, de alguna manera, decirle: lo sé todo, y lo siento. Su primer reencuentro no tiene palabras, solo miradas, inseguridad y una torpeza que duele de tan real. ¿Cómo se pide perdón cuando el daño ya está hecho? ¿Cómo se enfrenta a una herida que nunca sanó? Shoya no lo sabe, pero lo intenta, y eso ya es un acto de valor. Lo que sigue no es una historia de redención rápida, es un camino lleno de tropiezos, de silencios incómodos, de intentos fallidos, pero también de pequeños milagros, porque Nishimiya, aunque herida, lo escucha y lo acepta, no porque haya olvidado, no porque no duela, sino porque también ella está rota por dentro. Nishimiya también guarda su propio infierno. Desde pequeña, aprendió a disculparse por existir, a sonreír para no incomodar, a adaptarse, incluso cuando el mundo no le dejaba espacio.
Creció creyendo que era una carga, que todo lo malo ocurría por su culpa, que si los demás sufrían, era porque ella estaba allí. Y en esa culpa silenciosa, se pareció a Shoya más de lo que él imaginaba. Ambos habían pensado en morir, ambos habían sentido que sobraban. Ambos se culpaban por cosas que no podían controlar, y ese dolor compartido los unió. A lo largo de la película, Shoya empieza a ver rostros, literalmente. Ya no los tacha mentalmente, ya no los borra, los mira, con miedo sí, con inseguridad, pero también con una intención que nunca antes había tenido: volver a pertenecer. Hace nuevos amigos, reconecta con viejos conocidos y lentamente reconstruye un puente. Pero el pasado no siempre se deja enterrar. Las culpas resurgen, las heridas se abren, y cuando cree que todo va mejorando, el colapso llega. Nishimiya intenta saltar, y por un instante parece que la historia se repetirá. Pero esta vez, Shoya la alcanza, y en ese intento, él cae. Literalmente, cae desde lo alto, cae por salvar a alguien más, y cuando despierta, algo en él ha cambiado. Ya no evita el mundo, ya no baja la mirada, ya no camina como quien pide permiso para existir. Mira al frente y sonríe, llora, pero sonríe porque ha vuelto. A Silent Voice no es una historia de amor, es una historia de perdón, de redención lenta, de heridas que no se cierran, pero aprenden a doler menos. Y Shoya no se convierte en otro, no borra lo que fue, pero decide no dejarse definir solo por eso. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que nadie es solo su peor error. Nadie merece cargar para siempre con una culpa que le impide avanzar. Y nadie, absolutamente nadie, debería creer que su única salida es dejar de existir. Shoya Ishida no fue un héroe, tampoco un monstruo. Fue humano. Y ese es el mensaje más poderoso que deja a Silent Voice: que todos, incluso los que fallamos, merecemos una segunda oportunidad, que los errores del pasado no tienen que ser cadenas eternas, y que el primer paso hacia sanar es dejar de huir de uno mismo. Tú que estás viendo esto, si alguna vez fuiste como Shoya, si cargaste culpas, si pensaste que tu existencia era un error, quiero que escuches esto. No estás roto, no estás solo, estás vivo, y eso ya es un milagro. A Silent Voice no termina con una gran explosión, termina con lágrimas, con perdón, con un chico que, por fin, se atreve a mirar al mundo y a sí mismo. Y esa mirada, más que cualquier batalla, es la victoria más grande.